Reciba usted una bendición desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, en esta hora tan preciosa que Dios nos ha dado para reunirnos y escuchar de la palabra de Dios. Es emocionante para mí estar una vez más aquí y recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que yo le pido a usted que me ayude a orar para que el Señor nos hable, nos muestre su voluntad en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial en que tú nos has reunido delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hoy nos hables, que tú nos muestres tu buena, perfecta y agradable voluntad. Señor, que venga tu unción y tu gracia sobre nosotros para que podamos transmitir, Señor, con gozo este tema que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, he estado pensando las palabras de alguien que escuché hablar y decía sobre el COVID. Él decía, esta es un enemigo del cual no podemos pelear cara a cara. ¿Por qué? Porque es invisible, no sabemos dónde está, no sabemos cuándo llega y lo único que sabemos es cuándo se va, pero tenemos una lucha de un enemigo invisible. Y eso precisamente es lo que dice el apóstol Pablo en la palabra, ¿verdad? Él dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo no como dando golpes al aire. Entonces el apóstol dice, yo no estoy peleando como sin saber qué es lo que estoy haciendo. Igualmente dice el apóstol, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros no tenemos un enemigo invisible, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y todo esto está en una atmósfera espiritual que nosotros tenemos que aprender a discernir. Es el discernimiento uno de los dones espirituales, uno de los elementos que Dios nos da a nosotros para batallar en la vida. Y por la fe nosotros tenemos que abrir nuestros sentidos para entender cuáles son los propósitos de Dios. De esa manera, en esta hora yo quiero compartir con ustedes este tema al cual yo he titulado Misión Invisible, precisamente porque Dios nos ha dado una misión que no se ve, pero se siente, dirían por ahí, ¿verdad? Así que 2 Corintios 4:16 dice de la siguiente manera: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted que la palabra he estado dando toda esta información para hacer un marco de referencia para lo que vamos a platicar en esta oportunidad. Y realmente veo yo cómo habla el apóstol y dice, no debemos desfallecer, no debemos de cansarnos, sino que seguir adelante, aunque nuestro hombre interior día a día está decayendo, el hombre interior se está renovando. Entonces,
¿quién puede ver el hombre interior? Nosotros podemos ver el hombre exterior y cuando nos vemos al espejo vemos que tenemos señales de envejecimiento, digámoslo de una forma amable, ¿verdad? Entonces, el hombre interno no se ve, pero el hombre interno está ahí para ser renovado día a día. Y ese es el punto, ¿verdad? ¿Será que estamos renovándonos internamente? ¿Será que ese hombre está creciendo? ¿Será que somos mejores que hace 10 años? Yo no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano, pero yo sé que hay algunos de los que me escuchan que tienen más de 20 años de ser cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿será que el hombre interior se ha ido transformando? ¿Será que se ha ido renovando o permanece igual? Porque si el hombre interior que está en nosotros, que no se ve, pero que produce toda la diferencia en nuestro ser, permanece de la misma manera, entonces, hermano, nosotros seguimos siendo niños espirituales. Y no es ya tiempo para que seamos niños espirituales, sino para que crezcamos, para que nos establezcamos en una visión espiritual que Dios ha dado. Si nosotros no tenemos una visión clara, entonces nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, dice la Biblia, dice en el proverbio, un pueblo sin dirección profética, sin visión profética, se desenfrena. Y entonces, fíjese usted que por qué razón, yo me he puesto a pensar en esto, ¿por qué razón un matrimonio tiene problemas entre sí? Un matrimonio es como una asociación o una cooperativa de dos personas que se establece con el propósito de permanencia, dice la ley, ¿verdad? Para procrear. Entonces, esa es la visión que nos da nuestra Constitución. Pero, ¿cuál es la visión de Dios para el matrimonio? La visión de Dios para el matrimonio es que dos personas se unan para servir a Dios. Por lo menos eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Dios dijo, no se ha hallado en el huerto ayuda idónea para Adán. Entonces el Señor sacó de la costilla de Adán, del hueso de Adán, e hizo una mujer. Y esa mujer se la dio a Adán para que ambos tuvieran una visión en común. Pero la serpiente vino y dividió la visión que Dios les había puesto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán qué era lo que tenía que hacer. Dios le había dicho a Adán, tienes que cuidar y tienes que cultivar el huerto. Pero Adán probablemente, no lo sabemos, definitivamente lo estaba haciendo. Pero vino la serpiente y entonces dividió el pensamiento y le puso un pensamiento diferente a Eva. Entonces a Eva ya le interesó, si yo comiera de ese árbol, me voy a hacer como Dios, dijo Eva. Y entonces codició, codició del fruto del árbol porque el fruto del árbol era codiciable a los ojos. Entonces, fíjese usted que ella codició con sus ojos ese árbol, comió del árbol y entonces ya no había relación entre Adán y ella. Y entonces ella viene y le lleva del fruto prohibido a Adán y le da de comer del fruto. Entonces se convierten en una unidad, pero contraria a Dios. Entonces Adán y Eva lo que quieren es engañar a Dios. Y por eso es que se hacen una cubierta de hojas de higuera para que, como diciendo, para camuflar el hecho de que ellos habían perdido las vestiduras de inocencia que tenían en el huerto. Entonces la serpiente dividió a Adán y Eva.
Y eso es lo que sucede, hermano, en los hogares. Cuando no hay una unidad, cuando la pareja se está conociendo, por eso es tan importante la doctrina de amistad, compromiso y matrimonio. ¿Por qué? Porque en el periodo de amistad la pareja puede entender cuál es el pensamiento y la visión que Dios le está dando a cada uno de ellos. Si un varón ve que la jovencita con que se está relacionando tiene una visión para servir a Dios, entonces van las cosas por buen camino. Pero ¿qué sucede si digamos en este caso, el joven, la visión de él pues es ser un músico de rock? Y eso pues lo va a alejar del servicio a Dios. Y si ella ve y se enamora de ese muchacho y ella es una sierva, entonces va a haber un cortocircuito. Pero si ambos están de acuerdo en una misma visión, en una misma misión, van a llegar a un futuro excelente. Y eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Aunque tal vez los años han pasado y nosotros debemos de buscar pues servir al Señor, enfocarnos en el Señor, que nuestra vida esté focalizada en Dios, porque si nuestra vida está focalizada en Dios, todas las demás cosas, todo lo demás va a rotar alrededor de Dios, y todas las cosas que están alrededor de Dios son una bendición. Entonces, fíjese usted, dice la palabra que si nuestro hombre interior, al que no vemos, se está fortaleciendo, se está renovando, entonces la aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces quiere decir que si nosotros estamos creciendo en el interior, ese hombre interior está creciendo, nuestra vida espiritual, aunque haya conflicto, aunque haya lucha, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermano, ¿qué es mejor? ¿Las cosas temporales o las cosas eternas? Yo creo que con todo sentido común, ¿verdad? Podríamos decir que las cosas temporales se van a acabar. Por muy lindo que sea el par de zapatos que compró, que le costaron, yo no sé, 2,000 quetzales por decir algo. Tiene 1,000 pesos en cada pie. Ay, se estrena sus zapatos y qué bonitos los zapatos, sobre todo las hermanas, cómo les gustan los zapatos, ¿verdad? Entonces la hermana se compra sus zapatos de marca y están bonitos. Pero hermano, esos zapatos, mire, sobre todo en estos días que está lloviendo, sale la hermanita con sus zapatos nuevos, al rato ya vienen todos enlodados, hermano, y se acabó el asunto. En un par de meses los zapatos ya no van a estar buenos. Así es, así son las cosas en esta dimensión terrenal. Pero en la dimensión espiritual las cosas son diferentes. Mire, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven, por muy preciosas que sean, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Mire, cuando pasa el tiempo en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de la temporalidad de las cosas, que nada es eterno, hermano. Desde que se construye una casa, puede ser la mansión más preciosa que pueda existir, hermano. Una mansión que cueste $12 millones, con 40 habitaciones si quiere, con piscina, con todo lo que quiera.
Pero hermano, esa casa, en el momento en que se construye, se empieza a arruinar. No hay nada que dure para siempre. Y esa es una convicción que debe venir a nuestro corazón. Saber que lo que tenemos en esta tierra, por muy bueno, magnífico, excelente que sea, va a tener un tiempo de duración. Pero las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. Entonces nosotros nos debemos de ocupar, está bien que nos ocupemos de las cosas materiales mientras estamos en esta tierra. Perfecto. Pero no es nuestra meta lo que perece, sino que lo que está en la eternidad, lo que nos va a bendecir eternamente. Entonces sigamos adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 8 nos habla precisamente de un hombre que tenía una visión espiritual extraordinaria. Y dice la palabra, y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. Y entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Y así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir ahí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. ¡Wow! Hermano, mire qué revelación la de aquel varón. Entonces, ¿se acuerda usted que el Señor le dice a Pedro cuando le pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjese usted a quién era el que le estaba trayendo revelación al rey de Israel. Era el profeta Eliseo, a través de la revelación que Dios le daba a aquel varón. Y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le enviaron diciendo, he aquí, está en Dotán. Y entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Gloria a Dios, hermano. Mire, nosotros tenemos enemigos. Sí, tenemos enemigos. Tenemos un enemigo en común que se llama Satanás y el Señor lo reprenda. Ese es el enemigo de nuestras almas. Pero tenemos al Señor a favor nuestro. Tenemos a los ejércitos del Señor a favor nuestro. Y Él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Gloria a Dios.
Yo no sé si usted se alegra por esto, pero bendita sea la misericordia del Señor, hermano. Y Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces estaba un ejército alrededor de él, pero no era cualquier ejército. Eran carros y caballos de fuego que estaban alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante. Yo quiero que usted vea lo importante entonces que es la atmósfera espiritual que está alrededor de nosotros. Que nosotros despertemos y pongamos atención a los ambientes, a las atmósferas, a los lugares donde estamos viviendo. Y en el tiempo en que estamos viviendo, para que entendamos que lo espiritual que está alrededor nuestro es de gran importancia. Mire lo que hizo el profeta Eliseo, hablándole y advirtiéndole al rey de Israel sobre el cuidado que debía de tener de no acercarse al campamento del rey de Aram. Gloria a Dios. Pero veamos, sigamos adelante. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Este es un tema que es muy interesante, hermano. Esta porción de la Escritura trae una gran revelación sobre nosotros y tenemos que poner atención a esto. Dice así: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus hombres, de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Y mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, aquel varón, aquel hombre, aquel rey, tenía una fiesta y estaba bebiendo vino, y en eso se acordó y dijo: pero si yo tengo ese tesoro que traje de Israel. Y entonces mandó a traer todos los vasos consagrados al Señor. Mandó traer todo aquello que no era para uso común. Y esa es figura de nosotros, que somos vasijas para uso del rey. Entonces dice: mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa del Señor Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro y madera. Entonces, mire, no solamente era una fiesta en la que estaban compartiendo pues una copa de vino, no, sino que esto era una fiesta que estaban haciendo para los dioses que ellos tenían en Babilonia. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Y entonces el rostro del rey palideció,
y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar la una contra la otra. Mire a ese rey, hermano. Lo que una cosa espiritual, lo que una mano espiritual, porque esto no era una mano humana la que se estaba moviendo, era la mano de un hombre, pero era una visión espiritual la que estaba sucediendo a los ojos del rey. Y el rey se asustó tanto y dice, y el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Y el rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Impresionante esto. Imagínese usted que en medio de una reunión sucedieran todas estas cosas en este tiempo. Qué interesante sería. Qué sorprendente sobre todo lo que el Señor estaba haciendo en aquel lugar. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, y también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró a la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en el reino en quien está el espíritu de los dioses, y en los días de tu padre se halló en él luz. Mire qué impresionante esto, lo que dice. Primero dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses. Esa era la forma de hablar de aquella mujer, ¿verdad? Están los dioses santos. Y en los días de tu padre se le halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Interesante. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, que luz e inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación de lo escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, lo que el rey le propone a Belsasar, a Daniel, y le dice: Daniel, si tú resuelves esta situación, este problema, si tienes una visión clara de lo que el Espíritu está hablando a través de esta revelación, si me la puedes dar, yo te vestiré de púrpura como se visten los reyes, te daré un collar de autoridad. Usted sabe que la forma en que se
se representa incluso en algunas naciones hasta el día de hoy, la autoridad es con un collar. Digamos en Inglaterra, ¿verdad? Los que están a cargo de posiciones de autoridad usan un collar para representar el poder del reino en ellos. Gloria a Dios. Entonces le dicen eso y encima le dice, te daré el tercer lugar en el reino. Y esto es interesante. ¿Por qué no le dice el segundo lugar? ¿Se acuerda usted que a José le dan el segundo lugar después de Faraón? Pues a Daniel le dan el tercer lugar. Y eso nos está hablando definitivamente de la Trinidad, del mover del Espíritu Santo en aquel varón. Y entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Mire, Daniel dijo, realmente, majestad, dale a quien tú quieras los regalos, pero yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo. Mire cómo conocía Daniel toda la historia del reino de Babilonia, cómo su padre lo había traído, Nabucodonosor había traído a Daniel al palacio, ¿verdad? Y dice, oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Que es el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Entonces, amados, nosotros debemos de aprender de esta lección, que este varón, por mucho que Dios lo hubiera exaltado, debía de reconocer al Señor en todos sus caminos, porque no hay nada en la tierra ni en el cielo que provenga, hermano, de nadie más que de Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita. Eso dijo Job, ¿verdad? Cuando le fueron quitadas todas sus cosas, pero el Señor dice que le dio 4 veces más de lo que antes tenía. Gloria al Señor. Sigamos. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de una bestia, y con los asnos monteses tuvo su morada. Mire qué tremendo un rey, hermano. Un rey que ahora tiene su morada entre los animales del campo. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien él le place. Entonces Dios es el que hace todas estas cosas, amados. Nosotros no somos dignos de nada, nosotros no nos merecemos nada, si no es porque Dios así lo ha determinado. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Mire cómo le dice, tú debías de estar ahorita humillado y temblando delante del Señor, pero te has enaltecido, te has crecido de tal manera, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Si tú sabías todas estas cosas, si tú supiste cómo le fue a tu papá, y si así le fue a tu papá, espera a ver cómo te va a ir a ti. Sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. Mire cómo le dice. No solamente fue que se haya enaltecido, que se haya enorgullecido de todo lo que había hecho, sino que dice,
te enorgulleciste en contra del Señor del cielo. Y has traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos. Y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es tu dueño y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Entonces, mire, hermano, realmente esto le ha pasado no solamente al rey Belsasar, sino que esto le ha sucedido a toda la humanidad. A la humanidad se le ha olvidado que solamente el Señor es el único que tiene el control de todas las cosas. Y si hasta el día de hoy el Señor nos ha destruido, es porque Dios nos ama, hermano, y porque Él tiene misericordia sobre nosotros, porque el Señor es tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Sí, hermano, sí, porque realmente, si nosotros vemos a Sodoma y Gomorra siendo destruida por la mano del Señor, ¿no será que nosotros nos merecemos más que Sodoma? Yo digo que sí. Yo digo que a estas alturas, hermano, el pecado que hay en medio de la humanidad es mayor que el pecado de Sodoma. Mas el Señor tiene misericordia de nosotros, nos ha auxiliado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos ha dado una visión espiritual, sabiendo, hermano, que el que controla todas las cosas no es el hombre. Nosotros podemos planificar, nosotros podemos hacer todo lo que se quiera hacer, como hacen en algunos países, ¿verdad? Que controlan las elecciones del pueblo, que hacen fraudes electorales, que hacen todo tipo de cosas, que controlan, ¿verdad? A los que están en eminencia, las cortes, que controlan los congresos, que controlan a los empresarios, que controlan todo. Pero realmente, hermano, muchos planes puede tener el hombre, pero solo Dios es el que puede poner y puede quitar. Así que nosotros tenemos que clamar a Dios para que Él nos dé a hombres y mujeres probas, que amen al Señor y que sirvan al Señor. Mire, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínense cómo sería el Congreso de nuestro país o el Congreso de cualquier país, hermano, con hijos de Dios sirviendo al Señor en esos congresos. ¿Por qué no lo hace el Señor? Porque Él, hermano, nos ha dado a nosotros el libre albedrío, que es entonces lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de pedir al Señor: Señor, pon hombres y mujeres temerosos de ti a hacer las nuevas leyes. ¿Para qué? Para que no vengan leyes contrarias, hermano. Para que no hayan leyes en nuestros países que permitan, por ejemplo, hay países donde se está hablando de autorizar la pedofilia, hermano. Imagínense que hay gente que está pidiendo que sea su derecho el tener relaciones con niños. Eso es terrible. Es terrible lo que el mundo quiere, pero Dios está a favor nuestro. Dios está a favor de nosotros y Él nos va a levantar. Él nos va a hacer crecer para que el pueblo reconozca que hay un Dios en los cielos y en la tierra. Y yo sé que después de esto, hermano,
Después de esto, Dios traerá una gran bendición sobre las naciones de la tierra y será un nuevo empezar de bendición, y veremos la mano del Señor. Pero sigamos adelante. Dice la palabra: por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Mire lo que dice: por lo cual el Señor envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel: ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Y entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y le proclamaran acerca de él que él tenía autoridad como tercero en el reino, aunque aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. ¿Se puede imaginar? El Señor fue el que mandó de su presencia una mano espiritual a darle un mensaje al rey. Ahora, ¿quién es la mano de Dios? No somos nosotros. No somos los 5 ministerios, pero los ministerios no son una persona. Los ministerios están compuestos por muchas personas. Nosotros somos un ministerio que está dando la palabra. Nosotros somos esa mano, la mano del Señor que está escribiendo en la pared, la mano del Señor que tiene la revelación del Espíritu de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cree usted que si Belsasar no se hubiera tirado al suelo y hubiera clamado al Señor en ese mismo momento, como hizo David cuando el profeta le manifestó su pecado, hermano, y se arrepintió de lo que había hecho, no lo iba a perdonar el Señor? Claro que lo hubiera perdonado el Señor, pero Belsasar no entendió la revelación. Y cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros, nos ha dado un mensaje y nosotros no hemos sabido poner en práctica la revelación que Dios tenía para nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 1: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay cosas que en este momento nosotros tenemos que aplicar por la fe, porque solo por la fe podemos ver al futuro. Solo por la fe podemos establecer una visión clara en el mundo espiritual. Y hermano, mire, la fe es le voy a hacer una pregunta. ¿La fe es algo natural o la fe es algo espiritual? La fe es algo espiritual. La fe es espiritual, pero que traerá fruto en lo material. Porque ya leímos que es más importante lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, y la fe entonces es eterna. Porque Dios, el Señor Jesucristo, es el autor y consumador de la fe. Entonces, si Jesucristo está con nosotros y nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, esa fe tiene que crecer. Esa fe tiene que dar fruto. Esa fe tiene que convertirse en un árbol. En un árbol grande, porque dice que la fe es como un grano de mostaza que se convierte en un gran árbol. De la misma manera, Dios está trabajando con nosotros para que tengamos fe. Para que usted, en donde está en este momento,
reciba esa fe en su corazón para tener una visión de lo que Dios quiere para su vida. Yo sé que Dios quiere grandes cosas para usted. Entonces, abra sus ojos, abra sus oídos espirituales para recibir el mensaje en su corazón. No sé si usted es un empresario, usted es un médico, un ingeniero, usted tal vez es no sé en dónde Dios le ha puesto, pero téngalo por seguro que donde quiera que esté, el Señor va a poner una medida de fe en su corazón para ver al futuro, para ver dentro de 10 años en dónde va a estar y en dónde voy a estar yo. Yo tengo una visión, yo tengo un pensamiento espiritual que Dios ha puesto en mí, y esa es la certeza de lo que no se ve. Y la certeza de lo que no se ve, hermano, es que hoy, a través de este mensaje, a través de estas palabras, dentro de lo que Dios me ha puesto a hacer, es guiarlo a usted a que tenga una visión de futuro, una visión que Dios a cada quien le explicará, y que tengamos entre todos una fe, una visión común de lo que anhelamos. Y lo que anhelamos en nuestro corazón es que el día que el Señor Jesucristo venga, nos diga a todos nosotros: bien hiciste, siervo bueno y fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante. Dice Hechos capítulo 9 y versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú no ves, pero persigues. Levantándote, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero mire, leamos esto. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, los que estaban alrededor de Saulo no vieron quién le estaba hablando, pero Saulo sí recibió la revelación que era el Señor Jesucristo el que se le había aparecido. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué es? Una vez más le pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y dice en Hechos capítulo 28 y versículo 23 en adelante: y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde Pablo posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aunque eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Permítame, solo voy a tomar un poquito de... Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo:
ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Entonces, Pablo, hermano, les da una palabra dura. Y les dice, ustedes que pensaban que por ser hijos de Abraham ya lo tenían todo. Hoy les digo que si no abren su corazón, a la revelación que Dios tiene para ustedes, entonces se van a quedar. Y entonces les dice, ya me cansé de estarles hablando a ustedes y que no entiendan. Ahora voy a ir a los gentiles porque ellos se van a entender. Entonces, eso, hermano, nos cae a nosotros hoy. El Señor nos está hablando a nosotros de creer en una visión espiritual, en una visión de futuro que el Señor está trayendo sobre nosotros para que veamos no con nuestros ojos naturales, porque si vemos con nuestros ojos naturales, hermano, nos vamos a decepcionar. Pero si vemos con los ojos del Espíritu y vemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, para tu vida, para tu familia, lo que viene es grande. Lo que viene es extraordinario. Lo que viene para ti es poderoso. Recíbelo hoy. Recibe esa convicción, hermano, en tu corazón. Recibe en tu corazón lo que el Señor dijo. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos son nuestros postreros días, hermano. No sé si son los últimos días o si viviremos muchos años, pero sea como fuere, son nuestros últimos días. Son nuestros últimos días en que el Señor va a derramar sobre nosotros de su espíritu. Y yo lo creo. Yo hoy bendigo su vida, hermano. Bendigo su vida, bendigo su corazón. Primera de Corintios, capítulo 2 dice, versículo 9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, en esta hora, hermano, yo quiero orar para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y abra nuestros ojos a su revelación. Que el Señor abra nuestros oídos, pero que sobre todo abra nuestro corazón para que pronto Él empiece a hacer su obra gloriosa en nuestras vidas, y podamos predicar al Señor, y podamos imponer nuestras manos sobre los enfermos, y podamos echar fuera demonios, y podamos hacer la obra para la cual el Señor nos ha escogido. Hoy es tiempo de revelación de Dios. Hoy es el tiempo en que el Señor está abriendo el velo para que nosotros entendamos que el tiempo es corto,
pero que hay una misión invisible que nosotros tenemos que cumplir. Una misión que no se ve con los ojos del hombre, pero sí con los ojos de Dios. Como hizo el Señor con aquel varón que no podía ver a los carros de Israel. Hoy oramos, hermano, y le pedimos a Dios que abra nuestro corazón y nuestros ojos a una nueva revelación de su gloria. Déjeme orar. Padre bendito, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están recibiendo la palabra, para que tú, Señor, nos muestres el camino que tenemos que caminar, para que tú, Señor, nos des la visión y por la fe podamos alcanzar aquello que no vemos, Señor, que tú materialices, Padre, cada uno de los anhelos de tu pueblo, Señor, cada una de las visiones y las bendiciones que tú tienes para nosotros, y que en esta casa, luz de las naciones, Señor, tú traigas una unidad y una revelación de la visión, y que todos juntos podamos servirte para tu gloria. Lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo.